Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenas tardes, sí logro visualizar la pantalla. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a practicar durante cada una de las sesiones que vayamos a tener de ahora en adelante en el área de comunicación. ¿Sí? Recuerde que es muy importante la participación, ¿sí? De cada uno de ustedes, pero no solamente en las sesiones, sino en cada uno de las clases, ¿ya? Ya sea de matemática, comunicación, inglés, es muy importante que ustedes participen constantemente, ya que con ello van a poder tener una nota adicional al curso al cual están asistiendo, ¿no? El cual a ustedes les beneficia mucho su correcta participación, ¿no? Y su nota adicional, ¿no? Es muy recomendable que se hagan con una nota, sí, adicional, con una nota alta en cada uno de sus bimestres. Sí, chicos. Ahora, ¿cómo va a ser la forma de participación de ustedes? Para que sea de forma ordenada, es muy importante que tengan en cuenta que aquí en el Meet tienen la opción de levantar la manita, ¿ya? ¿Se escucha, Miss? Haciendo... Ahora sí te escucho, Netzer. Ah, ya, ok, porque después que no tenía volumen. Ah, ya, sí, sí, sí te escucho. Ya. Sí, entonces aquí en el Meet tienen la opción de la manito, que es esta de acá, ¿sí? Que va a salir así como una notificación, ¿no? El cual yo voy a poder ver, ¿sí? Quién desea participar y de esa forma yo le doy la autorización para que pueda participar, ¿no? Ahora en las clases en vivo que ya la institución tiene, no solamente el área de comunicación, sino de muchas más áreas como talleres, ¿sí? Tiene psicología, tiene emprendimiento, en lo cual ustedes pueden aprender muchos más temas, variedad de temas, y culminen su grado académico con muchos saberes, ¿no? Que la institución les brinda. Entonces, tienen una ventana muy amplia ustedes para que puedan acceder, sí, a realizar preguntas. Más que todo para ellos se enfocan estas clases en vivo, ¿no? Donde ustedes puedan interactuar con cada uno de los docentes, ¿sí? Y puedan determinar las dudas que tienen, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, orientamos por medio del WhatsApp para aquellos que no se podrán conectar o que quizás no ha comprendido todavía con exactitud, pero este medio es muy importante ya que por este medio van a poder hacer la diversidad de preguntas que ustedes tienen, ¿no? Y no tengan miedo. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ay, me da miedo preguntar. Quizás mis compañeros digan, uy, pero ¿cómo es posible que esta pregunta no sepa o se empiecen a burlar? Pero es parte de, ¿no? Es parte de lo que ustedes tienen que afrontar dichas dificultades para que puedan, sí, absolver cada una de sus preguntas y poder determinar con exactitud la respuesta de los exámenes que se les presenta en el módulo. Y, chicos, es muy importante ello, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a hacer uso de este medio tan importante para que ustedes puedan participar y realizar todas las preguntas que deseen. ¿Y, chicos? ¿Sí? Sí, Miss, gracias. Entonces, ¿sí? Es muy importante. Entonces, quedamos en ello, chicos. Muy bien. Entonces, a medida que yo voy preguntando, ustedes van activando su audio para que sea de una forma más ordenada y no haya la interferencia para poder realizar, ¿sí? La clase con normalidad. Asimismo, recordarles que para yo registrar la asistencia y la participación de cada uno de ustedes, si hay alguno de ustedes que está conectado desde otro dispositivo, ¿sí? Que no son los datos
con los cuales están inscritos en la institución, me lo haga saber por medio del chat para yo poder así registrar sus datos correctos, porque si yo registro datos que no forman parte de la institución, va a ser en vano la nota, ¿ya? Muy bien, entonces, como bien saben, nosotros ya venimos desarrollando desde el primer bimestre el tema de la literatura universal, ¿no? En una primera parte del primer bimestre hemos visto cómo es que la literatura, ¿sí? Tiene diversas corrientes que da aportes significativos a la sociedad, ¿no? Nos muestra a la sociedad al cual forma partícipe de ello, ¿no? Y hemos visto la iniciación de la narrativa, cómo es ese proceso de iniciación que se ha desarrollado dentro de la literatura, ¿no? Con cómo se inició, cómo, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. No hemos iniciado con el clasicismo, hemos visto cómo esta corriente literaria marca un hito importante en la literatura universal porque nos muestra ciertas normativas y reglas que forman parte de la literatura universal, ¿no? Luego vimos el teatro, la literatura medieval, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es sobre una corriente literaria muy importante, que es la famosa, ¿sí? Renacimiento. Pero para hablar sobre el Renacimiento, me gustaría, sí, me gustaría que observen la siguiente imagen, ¿sí? A ver, quiero que observen la siguiente imagen, chicos. ¿Sí? A ver, observen y quiero que me digan qué es lo que observan, qué podemos determinar de esta imagen, pero quiero que sean muy exhaustivos en la observación, ¿ya? Los que quieren participar pueden levantar la manito, ¿sí? De esta imagen, quiero que me digan todo lo que ustedes observan y qué es lo que podemos deducir, qué es lo que podemos determinar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir referente a esta imagen? Como leche condensada, tapioca, racimo de plátanos, sobornando a varios guardias y también regateando con otros para conseguir el dinero ¿Sí? que necesitaban Sí, bien. en su vida. Este borracho. ¿Sí? A ver, ¿quién desea participar, chicos? A ver, Maribel, ¿qué me puedes decir referente a esta imagen? ¿Puedes activar tu audio? Buenas tardes, profesora. Sobre esa imagen yo podría opinar que veo el humanismo, ¿no? Una belleza artístico y que es algo valorable, ¿no? Que antes los artistas cómo pintaban, cómo valoraban el arte del humanismo. Ya, tú ves al humanismo ahí. Muy bien, ya es una perspectiva. A ver, ¿alguna otra idea referente a esta imagen?
A ver, ¿quién más, chicos? Aquí en el chat me dicen el renacer. A ver, lo que yo quiero es que observen la imagen, chicos. La imagen de acá que les estoy señalando es esta imagen la cual yo quiero que ustedes observen y me digan qué es lo que observan. A ver, ¿por qué me dicen que se observa el renacer? ¿El renacer de qué? ¿A qué se refieren con eso? La noche antes de Navidad, Belén Noailles, ahora 5 compatriotas, A ver, estaban listos para escapar. Pero lo que sucedió luego, no fue a ver, Liz, Maribel, ¿levantaste la mano? Bueno, yo observo a una persona con, o sea, doble cuerpo y ahí como que se genera una ilusión porque puede variar si el cuerpo está adelante o atrás con las manos arriba. Es lo que observo. Ya, muy bien. Vemos a una persona con dos personas, me dices, ¿verdad? Hay dos personas, sí, que está alrededor de un círculo. Ya. ¿Qué nos dará a entender dicha imagen? A ver, ¿a qué querrá representarnos o el hombre dentro del círculo? durante 3 horas en más de 21 kilómetros hasta llegar al océano. Al llegar a la desembocadura, encontraron su primer obstáculo. A ver, ¿quién me podría Debido al manifestar? fuerte oleaje, gran parte de las provisiones cayeron por la borda. Provisiones que debían durar semanas. Y mientras la práctica Noah se deslizaba por el océano, las cosas fueron de mal. De la Guayana Francesa a Venezuela estamos hablando de 1.600 kilómetros. Siempre hay riesgo de ser empujado de vuelta a la orilla. Es extremadamente peligroso. negándose a Ya, el resurgimiento, muy bien. Las proporciones del cuerpo humano puede ser también. Maribel, ¿levantaste la mano? Nos quiere demostrar los principios de la antigüedad clásica y hacia la actualidad del humanismo. Ya. Netzer, Bajo el sol de la mañana, Es el comienzo de lo artístico en aquella época. ya. El comienzo de lo artístico de los que definen, ¿será? De la época moderna, ¿no? De lo que vamos a ver. Noah acabó en el mismo lugar en el que tuvimos su Ya, muy bien. A ver, si ustedes ven, si son muy exhaustivos en cuanto a la observación de esta imagen, como bien dijo una de sus compañeras, aquí podemos observar a un hombre, o mejor dicho, como si fuesen dos personas, ¿no? Los ánimos se cambiaron rápidamente. Como Y la vida si fuesen dos personas, pero solamente vemos a un hombre, ¿no? Una persona con una cabeza, ¿cierto? Pero que tiene dos manos y dos piernas, pero dentro de un círculo y un cuadrado, el cual nos da a entender de que quiere determinar o estar dentro de todo, ¿no? Ocupar todo el espacio, ¿no? Como de posicionarse. Entonces, algo tiene que ver, ¿por qué? Porque el centro de atención dentro del Renacimiento, ¿quién va a ser? Va a ser el hombre, ¿ya? Al Renacimiento se le va a conocer como un movimiento cultural, el cual se origina en Europa Occidental, ¿ya?
¿sí? Se origina en Europa Occidental, que se va a desarrollar durante los siglos XV y los siglos XVI. A este a esta corriente literaria se le va a considerar como un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿sí? El cual va a ser una corriente cultural que se va a desarrollar en Italia a finales de la Edad Media y desde ahí se extiende a Europa. En sí, el término renacimiento se va a referir a la resurrección de la cultura grecolatina, ¿no? Al renacimiento, al resurgimiento, ¿no? Tanto en base a los conocimientos, a los mitos, a las filosofías que se desarrollaban durante esta generación, ¿no? En principio se va a aspirar a una renovación de toda la cultura humana, ¿no? En base al hombre, ¿no? En cuanto a la filosofía, en cuanto a la ética, ¿no? A la moral, a la ciencia y cada una de las manifestaciones científicas que se desarrollaba durante esta época. Esta corriente literaria va a ser un profundo cambio en la mentalidad de las personas de esta generación, ¿no? Lo cual va a abarcar todos los referentes órdenes basadas de la vida, ¿no? En lo político, en lo religioso, en lo cultural, en lo artístico, se va a desarrollar dentro de esta época, ¿no? Y a lo largo de este periodo se va a comenzar a confiar en la razón humana, ¿no? Aquí los hombres se van a dedicar a la investigación física del universo, ¿no? Aquí la Tierra se va a considerar o va a resurgir, ¿no? El pensamiento que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Es en esta época, en esta generación que se desarrolla ella, ¿no? ¿Qué nos dice? Nace en Italia, como bien les he mencionado, es fruto del humanismo, ¿sí? Lo que tanto ustedes estaban mencionando. ¿Por qué decimos que es fruto del humanismo? Porque se va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo de su alrededor, ¿no? Se va a ver de otra manera en cuanto a la filosofía, ¿no? Al avance de la ciencia. Y va a haber una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, ¿no? Que quiere decir que lo divino, ¿sí? Que va a ser la parte principal de esta época, va a pasar a un segundo plano y se va a tomar mucho en cuenta lo que es al hombre, ¿no? El accionar del hombre. Aquí vamos a tener muchos representantes dentro de esta generación en todas las artes, ¿no? Recuerden que cada corriente literaria se le considera como un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué se le dice de esta forma? Porque es un movimiento que no solamente va a desarrollar, sí, sus características o va a tener manifestaciones solamente en la literatura, sino también va a tener en las demás artes, ¿no? En la música, en la pintura, ¿no? En la arquitectura y en la literatura, ¿ya? A ello se enfoca, ¿sí? Por eso se le dice que es una vuelta a la antigüedad y se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura greco-latina, ¿no? Se va a poner en práctica, claro está, con algunas mejoras y cambios dentro del Renacimiento a las prácticas grecolatinas, ¿no? Y a la contemplación libre a la naturaleza de esta generación, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? Describió una orgía de sadismo y canibalismo. Sí, acá, dentro de esta época, se dice mucho, sí, que Podría ser la próxima víctima. sí, que dentro de esta época, sí, el hombre va a ser muy distinto al siglo anterior, que quiere decir al siglo XV, ¿no? Varias, sí, van a ser las razones por la cual el hombre va a tener profundos cambios. Primero, que son los adelantos técnicos y científicos que se va a desarrollar durante esa época, ¿no? Como el invento de la brújula y demás instrumentos que van a ir a aparecer, pero lo que más resalta es la invención de la brújula, ¿no? O la invención de la imprenta por Gutenberg, por ejemplo, a mediados del siglo XV, ¿no? Donde la literatura de esta generación
va a tener mayor realce y mayor propagación, ¿no? Se va a poder difundir con mayor interés, ¿no? El espíritu renacentista va a ser, o mejor dicho, el escritor de esta generación va a ser amante de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a revalorar las costumbres grecolatinas. Y recuerden que la literatura griega se basa en la perfección de la belleza del hombre, ¿no? Aquí va a haber de la exaltación de los valores humanos, se va a materializar de una forma muy brillante en el campo de las artes, ¿no? Los valores humanos. Acá se va a introducir también nuevos tipos de versos, ¿sí? Donde el principal o la mayor fuente de manifestación va a ser el endecasílabo, ¿no? Que va a ser usado por su flexibilidad y elegancia que tiene dentro de sus escritos, ¿no? Acá se usa el soneto debido a la forma de presentación y a la musicalidad que tiene en sus manifestaciones, ¿no? Se inician nuevas especies narrativas como la novela picaresca y la novela pastoril, ¿no? Dentro de esta época van a tener estas manifestaciones literarias, ¿no? Ahora, ¿cómo eran las manifestaciones literarias del Renacimiento que va a surgir en Italia? Se va a caracterizar por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg en el año 1450, ¿no? A este movimiento literario se le va a conocer con el famoso nombre del Deutsche Stil Novo, ¿no? Que es una terminación eh, italiana. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta referente a lo que acabo de explicar? Chicos, ¿todo claro hasta aquí? Todo Muy claro. bien. Claro. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar hasta el momento con lo que les he explicado referente al Renacimiento? Profesora del Renacimiento, yo a lo que he entendido es un movimiento cultural originario de Europa y fue en periodo de la Edad Media, a inicios de la Edad Moderna. Ya, muy bien, es una apreciación. ¿Qué más? ¿Qué es lo que rescatamos más? ¿Cómo yo identifico o qué realces o avances científicos nos trae el Renacimiento a la historia?
A ver, Liz, ¿levantaste la mano? A mí también fomentó el arte y la literatura y la ciencia en Europa también. Ya, muy bien, la ciencia. ¿Qué ayudó dentro de esta época a la difusión de la literatura, chicos? Nadie, chicos. Lo que hizo de que se difunda mucho más la literatura es la imprenta. Sí, la invención de la imprenta por Gutenberg. ¿De chicos? Ahora, a este movimiento literario se le conoce con el famoso nombre del Dolce Stil Novo, ¿no? El dulce estilo nuevo, ¿no? Que es una manifestación lírica, amorosa y culta que se va a desarrollar durante este tiempo en Florencia, que es en Italia, ¿no? En el siglo XIII, donde vamos a tener diversos representantes como Guido Donizelli, Guido Gavargani y Sino de Pistoia. ¿Ya? Son manifestaciones gracias a ellos que se da a conocer dentro de esta generación, dentro de esta corriente literaria. ¿Sí? ¿Qué características tiene esta manifestación literaria? Tiene sinceridad en la expresión de los sentimientos, se da a conocer poco, ¿sí? El locus amoeunus, que es un término literario que se refiere a un lugar idealizado, ¿no? De seguridad y de tranquilidad, determinado en un terreno bello, ¿no? Que ellos van a tener una idealización en cuanto a la manifestación literaria de esta época, ¿no? Que buscaban un espacio tranquilo, un espacio que les dé seguridad y tranquilidad, ¿no? Que ellos consideraban o determinaban con el nombre de ser un terreno bello, ¿no? Aquí hay cierta musicalidad, cierta suavidad y elegancia en cuanto a su manifestación literaria, ¿no? Y eufonía en la expresión formal de la literatura de esta época, ¿sí? Entonces, esta manifestación literaria durante esta época va a ser muy significativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, los renacentistas de esta generación observan o ven al amor como un amor concebido, ¿no? Como una experiencia trascendente que va a poner en contacto, ¿sí?
al enamorado con la sabiduría. ¿Qué quiere decir? No es como en el romanticismo, por ejemplo, en el romanticismo vemos que el hombre aquí se centra mucho en el amor y actúa en base al sentimiento de la persona, mientras que aquí en el Renacimiento vemos al ser enamorado, pero él actúa con sabiduría, ¿no? Con lo racional, o sea, no se deja guiar del todo por su sentimiento, ¿no? Influencia mucho la sabiduría, la felicidad y lo divino de esta época. Mientras que a la mujer se le ve como un ser angelical, ¿no? Un ser de salvación. Recuerden que cada corriente literaria tiene una musa de inspiración, ¿no? Y acá el hombre y la mujer es el centro de atención para la creación literaria, ¿no? Aquí a la mujer se le visualiza como el ser que da paz y tranquilidad y salva al ser humano, ¿no? Como un ser celestial, ¿sí? Uno de los grandes manifestantes de esta generación va a ser, ¿sí? Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri nos nace en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321, ¿no? Él es un perfecto ejemplo de la literatura humanista de esta época, ¿no? Aquí él va a dar su manifiesto, va a manifestar sus diferentes textos literarios, ¿sí? En su lengua nativa, ¿no? En la lengua nativa de Florencia, ¿sí? Lo cual le va a dar un decisivo impulso como lengua de expresión literaria de esta generación, de esta época, ¿no? Y con el tiempo se va a hacer la lengua nativa, ¿sí? De la lengua italiana, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dante Alighieri marca un hito muy importante durante esta generación, el cual hace que la literatura trascienda, ¿sí? Ahora, una de sus manifestaciones literarias es la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia es una de sus manifestaciones literarias muy importante, donde nos da a conocer la historia del propio poeta, que es acompañado por un poeta, sí, eh, latino, que es Virgilio, al cual él admiraba mucho, ¿no? El cual junto a él recorre el infierno, el purgatorio y hasta el purgatorio, ¿no? Porque ya no podía pasar al paraíso donde Dante se encuentra a su musa inspiradora, que era Beatriz, ¿no? Del cual él había estado enamorado todo el tiempo, el cual junto a ella contemplan el paraíso, ¿no? Y este texto es destacado por la energía expresiva que nos da a conocer ese desgarro emocional y la originalidad de sus imágenes, ¿no? Que se dan a conocer dentro de esta literatura, ¿no? Entonces, en ello se enfoca. El tema central de este texto es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana. ¿Por qué? Porque nos da a conocer el camino sobre el infierno, el purgatorio, y nos da a reflexionar, ¿no? Por las consecuencias de cada uno de los pecados contrae en base al ser humano, ¿no? A ello se refiere. ¿Sí? Otro de las manifestaciones o representantes de este movimiento literario es Geoffrey Chaucer, ¿no? Que nace en el año 1343 y fallece en el año 1400 en Londres, ¿sí? Él es un innovador lingüístico que es considerado como el padre de la literatura inglesa, pero moderna, ¿no? Aquí el ser experto en la lengua va a poder ser visto como parte de la tendencia histórica general, ¿no? Hacia la creación de una literatura nativa, ¿no? Vernácula, siguiendo el ejemplo de Dante en muchas partes de Europa, ¿no? Toman como modelo a él. Él tiene una de sus manifestaciones, ¿sí? Donde nos da a conocer los cuentos de Canterbury, ¿no? Cuentos que van a ser escritos a finales del siglo
XIV, ¿no? Donde una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Donde nos cuenta la historia de un grupo de peregrinos que viajan desde Southwark a Canterbury, ¿no? Para visitar el, el templo de Santo Tomás de Becket, ¿no? En la catedral de Canterbury. ¿Sí? En ello se enfoca. Otra de las manifestaciones literarias es Francois Villon, ¿sí? Nacido en el año 1431 en París y desaparecido en el año 1463, ¿no? La biografía o contexto histórico de Francois Villon se conoce muy poco, no se conoce mucho, ya que él desaparece, ¿sí? Aparte de que muchos de los que han estudiado, ¿sí? A Francois Villon nos narra que era un ser, se podría decir, extraño, que estaba alejado mucho de la sociedad, ¿sí? Por eso lo exaltan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? El cual no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos que van a ser heredados de la cultura medieval, ¿no? Que él va a conocer a la perfección, ¿no? Y va a animar con su propia original personalidad, ¿no? Él nos narra la historia de la balada de los ahorcados, ¿no? Él narra esta historia, la cual es escrita, ¿sí? Cuando esperaba su ejecución en la horca, ¿no? Donde su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 años, ¿no? Y su cortejo de brutalidades que esta guerra va a conllevar, ¿sí? Dentro de esta época, ¿no? Como la hambruna, la diversidad de epidemias que van a ir surgiendo. Él va a ser acusado de asesinar al religioso Philip Seymour, ¿no? Y dentro de esta época era muy castigado esta forma de esta oposición, ¿no? El cual debido a ello, va a tener que ser obligado a huir de París, ¿no? Y después va a ser perdonado, pero nuevamente va a regresar al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿no? El cual va a ser torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado, ¿no? Donde la pena se va a conmutar por 10 años de destierro de París, ¿no? El cual, debido a este suceso, se va a perder el rastro de él, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño resumen referente. ¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Es mejor para sacar a muchos prisioneros a la Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano.
fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella. O en un sentido más humorístico, ¿quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las Indias dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses y forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella. O en un sentido más humorístico, ¿quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las Indias dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú, ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video Infolector. Muy bien, chicos, quedó mucho más Muy bien, claro vamos. referente a las características de la corriente literaria del Renacimiento. Sí, Miss.
Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver una de las manifestaciones de William Shakespeare, que es Romeo y Julieta, ¿no? Que nos va a narrar la historia de un amor juvenil, ¿no? Una pasión juvenil, el cual está compuesto por 4 actos, donde el primer acto narra los dilemas familiares que tiene tanto la familia de Julieta con la de Romeo, ¿no? Que son la familia de los Capuleto y los Montesco, ¿no? En el segundo acto nos narra el suceso en el cual Romeo y Julieta se conocen, ¿no? Que es en una fiesta que es desarrollada en la casa de Julieta, ¿no? A partir de ese momento, Romeo y Julieta quedan flechados y se enamoran, ¿no? Ya en el tercer acto nos narra el hecho de que Julieta y Romeo se casan a escondidas después de que sus familiares se oponen por completo a este idilio, ¿no? El cual, al hacer caso omiso a ello, ellos dos se casan en secreto, ¿sí? Pero Romeo es desterrado del lugar, ¿no? Y teme no volver a ver a Julieta. Entonces, entre los dos plantean una estrategia, pero de forma separada, ¿no? Romeo y Julieta planifica, ¿sí? Matarse, ¿sí? Pero tomando un pequeño líquido que después le tenían que brindar para que vuelva a revivir, ¿no? Entonces, de ello, Romeo no es avisado, ¿no? Sino que le informan que Julieta había fallecido, ¿no? Y él retorna a Verona a ver a Julieta. Cuando lo encuentra postrada, creyendo que Julieta ha fallecido, ¿no? Entonces se toma el veneno y al despertar, Julieta ve que Romeo sí está muriendo y se suicida con la daga de Romeo y finaliza de esta forma la historia de amor de Romeo y Julieta. A ver, vamos a escuchar ello para entenderlo mucho mejor, ¿sí? En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían 2 familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto.
Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenía en sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta. Mente había rechazado cualquier enfrentamiento. Pero cuando su amigo murió, se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenía en sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530 de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada, tic-tackers? Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mucho mejor la historia de Romeo y Julieta? De alguna otra forma, por ejemplo, no se nota aquí el uso del amor, pero no solamente del amor, ¿no? La manifestación del amor, sino una manifestación racional también. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. Bueno, muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí.